Esta es la hora de Venezuela, la hora en que conversamos con Noel Alejandro Leal para conocer qué es lo que sucede en ese querido país y cómo repercute en otras partes del mundo. Noel Leal, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny. Muy buenas madrugadas a todos los que nos acompañan hoy. Y gracias por esta nueva oportunidad. Hola. En Venezuela Vetada contamos con tu aporte en esta labor de llamar al despertar por Venezuela. Lejos de la fantasía y lejos de todos los procesos que legitiman a la tiranía. Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales o hacer su aporte de manera directa al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es fundamental y muy bien recibido. Gracias. Noel, el Darién vuelve a ser noticia porque la migración de venezolanos en septiembre ha crecido muchísimo. Y no es lo mismo tomar un avión e irse del país que cruzar el tapón del Darién. No Este, todos llegan. no, Y si tanta gente se anima a cruzar con niños, no es porque quieren cambiar de país por una tontería. no, para nada. 8 millones de venezolanos, Ujú. 8 millones de venezolanos están viviendo, se calcula, fuera del país y sigue creciendo. Sigue creciendo, Jenny, sigue creciendo y esa es la realidad. Estamos hablando de manera sencilla de un tercio de la población de un país. Entonces, si Lo que a queremos... mí Ujú. me llama mucho la atención es cosas que dijiste en programas anteriores y que me interesa muchísimo que lo vuelvas a hablar. Hay, si seguimos así, pronto va a haber la misma cantidad de venezolanos fuera que dentro. Sí. Entonces, ese venezolano que se fue, muchos lamentablemente se han olvidado de su patria, otros no. Pero ¿cómo se hace para reencontrar al venezolano con el venezolano? Eso es hermoso y es esa idea de reencuentro del venezolano con el venezolano, de reencuentro del venezolano con Venezuela. Y no tiene nada que ver con esos esquemas de reconciliación política que, a los cuales se les quiere utilizar a la gente con un esquema de manipulación, ¿no? Ese esquema de reconciliación de vamos a perdonar al que nos mató, el que destruyó el país, al que está ocasionando eso, que sea pronto, en cualquier momento, la mitad de los venezolanos afuera. No, eso es muy, ellos son muy buenos, ellos hicieron grandes aportes. Este, por eso es que es tan importante identificar el enemigo. El enemigo de Venezuela es el socialismo. Y el socialismo no solo está expresado dentro del chavismo. El socialismo corroe a Venezuela aún antes de la salida del general Marcos Pérez Jiménez en el 58 y al trienio Adeco había hecho bastante daño. Entonces el socialismo es un proceso que ha venido pervirtiendo a Venezuela, desmontándola económicamente, desmontándola intelectualmente y desmontándola hasta espiritualmente. Entonces, en ese proceso es muy importante ese reencuentro de Venezuela, de los venezolanos con los venezolanos y los venezolanos con Venezuela en general. Y eso parte de una serie de acciones que son fundamentales, ¿no? La básica para lograrlo está en eso, reencontrarnos con la idea, entender la idea de cuánto vale Venezuela. Cuánto vale Venezuela y a través de eso comprender el tamaño de la traición. Cuando se tiene claro lo que significa esta tierra, que es magia pura en todo sentido, y se tiene claro de que no es solo, que no es solo esa magia en riquezas naturales, este, sino que está también la magia del venezolano de bien, del venezolano de bien. Y ese venezolano de bien que está llevando mucho palo allá afuera. ¿Por qué? Porque en el proceso de todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para destruir a Venezuela y destruir al venezolano. Ese venezolano de bien le han inyectado una gran cantidad de malos venezolanos. En este
desangrar humano que el chavismo ha impuesto, el chavismo no solo busca la receta tradicional del proceso comunista latinoamericano, ponga el enemigo en Miami, receta que Fidel impuso muy bien, sino que el chavismo se dio cuenta de que también podía inyectar daño. Ya como una versión especial de aquello que se tituló en su momento de los Marielitos, que tanta mala imagen le hizo a mucho buen cubano. Lo mismo nos está haciendo el chavismo con el venezolano. Y con eso se va generando un proceso de destrucción aún mayor. ¿Por qué aún mayor? Porque debido a la gracia de las redes sociales y a la capacidad de amplificar cualquier efecto, la carga que va a llevar el venezolano hoy va a ser superior a la carga que llevó el cubano ese tiempo con el daño que inyectó en aquel momento el proceso socialista cubano. El proceso socialista del chavismo va, por supuesto, a introducir muchísimo más daño. ¿Qué va haciendo de ese venezolano que es un buen ciudadano? Un buen ciudadano, era un buen ciudadano aquí y afuera busca mantener ese mismo nivel, ese mismo comportamiento. Y eso afuera no es solo en los Estados Unidos, en cualquier otro país. Y se está viendo estigmatizado por la contaminación. Lamentablemente mucho de ese buen venezolano empieza a alejarse aún más rápido de Venezuela. Y el chavismo va buscando establecer cada vez una metodología muy grande para que el buen venezolano se aleje más de Venezuela. Desde este asunto de que si no tienes tu pasaporte vigente tienes que pagar por un permiso para poder entrar en tu país, Venezuela. Desde hacer problemas en las telecomunicaciones para que la gente tenga que cada vez apartarse más de sus familiares, no pueda ni siquiera tener esa conexión que brinda la internet. Ir cerrando el espacio de redes sociales para que la comunicación que fluye más allá de las líneas directas se vaya también perdiendo, se vaya poniendo cada vez más borrosa. Todo eso va generando que ese país que está allá afuera vaya desconectándose, no solo del país que está aquí adentro, sino desconectándose de la idea de Venezuela. Por eso es tan importante buscar ese concepto de reencuentro. ¿Cómo reencontrarnos? ¿Cómo reencontrarnos como venezolanos? Ese punto principal, entender cuánto vale Venezuela. Y entender que no hay país como este para podernos desarrollar, para poder cumplir cada una de las metas. Y empezar a ver a Venezuela de verdad como esa herramienta extraordinaria para el desarrollo, para el crecimiento, no solo económico, sino personal. Esa oportunidad maravillosa que nada más puedes recibir en el país que es tu patria y más en un país que tiene tanta magia. Entonces es muy importante que todo el buen venezolano, ese venezolano que tiene claro el buen comportamiento, que es ético, que no es un puritano de esa ética del orden. Mentira, porque el venezolano siempre es bastante desastroso, pero al mismo tiempo busca vivir de una manera decente, cómoda, honrada, aportando. Entonces ese es el buen venezolano que tiene que predominar y ese es el buen venezolano que tiene que encontrarse con el venezolano, aquí y afuera. Empezar a entender que cuando nosotros hablamos de dejar atrás todo lo que nos trajo aquí, todo lo que nos mantiene aquí, está también mucho mal venezolano. Mucha persona que hace que ese estigma esté cada vez pesando más. Y ese hay que dejarlo atrás, junto con toda esa estructura política. Ese venezolano de mal tiene que empezar a reencontrarse con el hecho, no solo de que está fuera igual sin patria, sino que está fuera y sin conexión humana con lo bueno. Por eso es tan importante buscar elevar a la sociedad en todo sentido. El venezolano de bien tiene que buscar elevarse constantemente y que el venezolano que busca identificarse con ese venezolano de bien. Ese reencuentro se basa en ese soporte individual sin alejarnos de lo que es la patria. Ese reencuentro nace de esa oportunidad mágica de cuando se entiende de verdad que es tu tierra. Es tan increíble. Tú sabes que ayer, la semana pasada, te comentaba ese asunto de encontrarme simplemente con la cajera, las personas que estaban atendiendo en un supermercado. Y
ese desespero por encontrar un espacio para comunicarte de manera sana. Igualito, se insulta a la política, se insulta a los políticos, pero hay una sonrisa grandota, hay una preocupación, hay hasta las ganas de conocer, de preguntarte, ¿y usted qué, por qué se lleva este producto? ¿Qué se hace con esto? Este tipo de cosas, que es parte de la magia de cómo funciona este país, es lo que hace también mucho del brillo del buen venezolano afuera. El daño que ha hecho el chavismo es tan increíblemente grande que ese reencuentro no va por ese proceso de esa falsa reconciliación que quieren imponer a la fuerza. El reencuentro pasa por entender a Venezuela y lo que somos como venezolanos de bien. A Venezuela y la oportunidad de proyectar a Venezuela como fue durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un faro de libertad, desarrollo y progreso. Hay mucha gente que le suena difícil escuchar eso, y porque yo me encanta reafirmar esa idea de libertad en una dictadura, porque eso era lo que vivía Venezuela, y eso es básico comprenderlo. El enemigo de una nación cualquiera, se llama socialismo, y lo que buscaba la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez era intentar ponerle barreras al socialismo, por lo tanto se le perseguía. Y cuando revisamos las distintas dictaduras que han marcado un proceso que ha tenido éxito a nivel global, vamos a encontrar el mismo denominador común. Eran dictaduras contrarias al socialismo. Chile. Eso es Chile. Ese es uno de los ejemplos para poder identificar al latinoamericano. Y por eso es que el daño, ahí volvemos a lo del daño que nos han hecho nosotros de 58 para acá es tan grande, que lo que nosotros encontramos en la entrada de la Universidad Central de Venezuela es una estatua de Allende. Entonces, por eso es que el daño que se le ha hecho al país es tan grande en ese sentido. Y más allá de eso, está el hecho que a pesar de esa inyección de tanto daño, hay muchos venezolanos que sí entiende y ve la posibilidad de lo que significa Venezuela. Hay que dejar de ver a Venezuela como una mina. Eso es otra cosa que le ha hecho muchísimo daño a este país. Mucha gente aún hoy busca la manera de cómo seguir explotando y explotando Venezuela y después huir. Más nada. Déjame ver cómo saco para ver cómo me escapo. Sin entender que en Venezuela está todo para una vida realmente preciosa. Para una vida realmente que vale la pena. Entonces, en un país que está todo, absolutamente todo por hacer, hay que entender que cuando se logra comprender ese cuánto vale Venezuela y logramos entender cada uno de los elementos que han hecho posible tan increíble traición, se puede ver todo lo que se puede desarrollar y construir. Entender un país que no tiene rencillas mayores. Un país que la única rencilla que tenía hace tiempo era entre el Caracas y el Magallanes, y todos tomábamos cerveza juntos y todos nos divertíamos juntos, porque este es un país que no tenía nada del daño que le ha inyectado el chavismo, pero ese daño está, ese daño existe y hay que señalarlo, hay que cauterizar esas heridas con el instrumental necesario, porque si no, ese reencuentro es inviable, porque el reencuentro parte de la verdad, de ese camino para llegar a la paz, el cual solo se transita cuando se hace justicia. Noel, hay frases tuyas que nos han marcado a muchos. Una es, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. La semana pasada dijiste algo que me hizo un efecto increíble. Hablabas de la visión latinoamericana de libertad. ¿Nos contás un poquito más? Una visión latinoamericana de la libertad. Oye, y viene bien llevar el tema hoy, teniendo en cuenta de que estamos en la semana de la hispanidad, estamos en la semana de ese encuentro de dos mundos, estamos en esa semana donde ocurrió esa cosa mágica, ¿no? De un hombre buscando una conexión con las Indias, de Europa con las Indias, y se encontró con todo un continente.
con una pequeña pared gigantesca. Todo un continente. Bueno, y la gracia de que fuese precisamente España quien llegase a este continente, que fuese esa cabeza de Iberoamérica, de Iberoamérica, esa cabeza ibérica, y diese paso a esta idea iberoamericana, dio la posibilidad de que de México a, a la Patagonia, salvando la parte de Brasil, hablásemos un solo idioma. Un solo idioma. Y eso también fue parte de las herramientas que 300 años después de aquel encuentro dio el espacio para una idea latinoamericana de libertad. Esa idea latinoamericana de libertad, esa visión latinoamericana de libertad de aquel entonces, puso en marcha a una serie de prohombres de nuestros países, ¿no? El aporte de Venezuela con el nombre del Libertador, con el nombre del generalísimo Francisco de Miranda, con el nombre de Antonio José de Sucre y cualquier cantidad de venezolanos que salieron de nuestras fronteras, en nombre del sur del continente, que queda tan claro con prohombres que salieron de Argentina, que salieron de Chile, que hicieron aportes increíblemente fundamentales para aquella visión de libertad. El asunto es entender que Latinoamérica no puede quedarse anclada a aquella visión de libertad, sino que tiene que buscar una visión de libertad que aproveche realidades y que entienda el problema actual. El problema actual se llama globalismo, y el globalismo no es más que una herramienta del socialismo, porque lo que se busca es imponer a través de procesos socialistas un esquema globalista donde se destruye al individuo, a la familia, a la sociedad y la nación. Es bien interesante que ese proceso de libertad de aquel entonces marcaba nuestros espacios de identidad como naciones. Por más que el Libertador planteó en su momento un eje como la Gran Colombia, por más que Miranda también marcaba una idea de la Colombia y una visión realmente impresionante de cada una de estas situaciones, de esas visiones de ejes de países, gracias a la posibilidad de ese encuentro, un solo idioma, una sola fe, daba una posibilidad realmente en su momento. Realmente en su momento. El asunto es entender nuestro momento y esa visión de libertad. Nuestro momento indica que nuestros países tienen que luchar contra el globalismo. Si no, nuestros países van a ser reducidos a escombros, realmente a escombros. ¿Por qué? Porque nuestros países todavía cuentan con muchísimas riquezas minerales y con poblaciones que no se encuentran realmente preparadas intelectualmente para defenderse, lo cual hace el caldo propicio para poder seguirlos saqueando, explotando. Es muy importante, y es algo que es un ejemplo que siempre he venido repitiendo, que esa visión de libertad, nación a nación, tiene que ser basada precisamente en lo que es cada nación en lo interno. Si bien Venezuela cuenta con todo y más, cada uno de nuestros países cuentan con mucho que dar. Cada uno de nuestros países tiene una identidad propia y una capacidad de desarrollo propio. A mí me encanta colocar el ejemplo de Bolivia, porque Bolivia se viene quejando que si no tiene acceso al mar, que si no tiene... Las riquezas extraordinarias con las que cuenta Bolivia en ese territorio son realmente impresionantes. Las riquezas por metro cuadrado de lo que representa Bolivia es una cosa realmente increíble, y más teniendo una población relativamente pequeña para su territorio. Entonces, darnos cuenta si es ese país el que más llora con tantas y tantas cosas, tiene tan increíble potencial que queda de países como Argentina, como Chile, como Perú, como Brasil, que es un país continente. Es decir, la visión latinoamericana de libertad parte por un proceso individual de nación, de ese entendimiento que como nación podemos, y de esa posibilidad que significa las asociaciones comerciales, las asociaciones culturales, las asociaciones para el desarrollo, lejos de convenios políticos, lejos de la visión latinoamericana izquierdista, lejos de ese proceso constantemente acomplejado que va ensuciando
o tomando también con pinzas palabras o esquemas del Libertador, el esquema de la patria grande, del cual todos se viven agarrando, y lo único que buscan con eso es mantener a una Latinoamérica totalmente pisada. Es muy importante entender que Latinoamérica puede tener su visión de libertad, y una visión de libertad que tiene que estar anclada en una realidad: progreso. Porque nosotros hemos vivido años y años de retroceso, de involución propia del socialismo. Entonces, la visión de progreso, esa visión latinoamericana de progreso, de libertad, tiene que ir amarrada por fin con la idea de progreso. Tiene que ir amarrada con la idea de que, por lo menos en Venezuela, el concepto de jugar a la democracia nos ha hecho muchísimo daño. Y es difícil decir esto. Es muy difícil decirlo para el mañana inmediato de Venezuela. Siempre lo repito, si se pretende jugar a la democracia después de la extracción de la tiranía, Venezuela se deshace. Se deshace. Entonces, eso es muy importante, entender una serie de realidades que van más allá de otro pensador venezolano que nos dejó un libro que todo venezolano debería leer, que se llama El gendarme necesario. Valenilla Lanz nos deja una realidad difícil de tragar para muchísimos, pero una realidad que marca el comportamiento del venezolano, y cuando uno lo quiere extrapolar a distintos países latinoamericanos va a haber una serie de fotografías. Una realidad difícil de manejar en aquel tiempo donde esa influencia positivista estaba tan marcada en ese libro, pero cuando lo acercamos no más allá de nociones filosóficas o entendimientos de esto, sino cuando lo acercamos a la realidad de cómo funciona una nación, cómo funciona su colectivo, cómo funciona su sociedad y cómo impulsar a la sociedad para la construcción de nación, es una visión que se acerca muchísimo a la realidad de lo necesario. Entonces, esa visión latinoamericana de libertad pasa quizá por entender que primero necesitamos orden. Que primero necesitamos orden. Y primero necesitamos terminar de entender que la libertad significa responsabilidad. Tenemos que terminar de entender que la libertad es un hecho de un cúmulo de libertades que tenemos que ir logrando, asegurando, y con responsabilidad reforzar esas libertades para poder entender esa visión latinoamericana de libertad. Primero, orden, para poder construir esa libertad. No le estábamos hablando de España, y ahora el Parlamento chavista aprobó el proyecto que busca la ruptura de relaciones entre Venezuela y España. Y lo presenta don Jorge Rodríguez, por supuesto. Por supuesto, como presidente de la Asamblea Nacional de estas cosas. Tú sabes que por eso es tan importante entender lo que siempre señalo del librito ridículo, y todo como en Venezuela se perdió el Estado de Derecho en 1999, quedó abolido de manera definitiva. Pues nosotros tenemos una Asamblea Nacional, es una cosa tumultuaria, una cosa espantosa. A mí lo que me parece más ridículo es cuando tú te encuentras aquí a personajes que fueron candidatos a alcaldes, a gobernadores, y después fueron candidatos a presidente, o el payaso Enrique Capriles, que agarraba el librito ridículo. Y un tipo que viene de la alcaldía, que viene de una gobernación, que debe entender lo que es un proceso federal, lo que debe entender la importancia del Senado, de la representación paritaria de tu región ante un Congreso, la importancia en general de la bicameralidad. Entonces, cuando mi país ha apoyado esa partida de imbéciles que no entienden nada de eso, uno siente muchísimo dolor, ¿no? Pero vamos a volver a nuestra realidad. Pues esta partida de imbéciles siguen apoyando, siguen levantando el librito ridículo ese, que lo único que ofrece es un proceso tumultuario para la toma de decisiones de un país. Por supuesto, lo único que hay ahí es desastre, ¿no? Más allá de algo que siempre repetimos, pretender buscar la salida del problema chavista a través de la revolución, de la constitución chavista, a través del librito ridículo ese de 1999, no solo es medio difícil, es realmente de estúpido. De verdad, realmente de estúpido. No tienen, es que no hay, el mínimo no lo hay. Entonces, Venezuela-España. En el caso particular de esto, nosotros hablamos, porque todo esto va amarrado a algo que también hemos discutido aquí, lo discutimos en un programa en el 2018. En el 2018 dedicamos parte de un programa, un día, a hablar lo que estaba sucediendo en España en ese momento, cuando Sánchez y el PSOE, el Partido Socialista,
estaba llevando a cabo una moción de censura para sacar al gobierno de Rajoy del poder. Y en ese momento explicábamos que para que esa moción de censura pudiese llegar a algún lugar, por supuesto el PSOE se tenía que unir a Podemos, al Podemos de ese que tanto daño le había hecho a Venezuela, que se genera allá gracias a todos los cheques que salieron de Venezuela, y se tenía que unir con todos los distintos procesos separatistas españoles. Y explicábamos en aquel programa que eso venía a la destrucción de España. En ese momento hablábamos sobre que quizá en un periodo no muy largo tendríamos que dejar de hablar del reino de España y hasta empezar a hablar de lo que fue España. ¿Por qué? Porque todo el proceso de lo que buscaba el Partido Socialista Español desde el principio, no es solo la etapa de Sánchez, ha sido eso, la destrucción de España. Entonces, encontró, gracias a este espacio que brindó personajes como Iglesias, Monedero, Serrano, todo lo que fue la raíz de Podemos, encontraron un proceso de unión natural entre lo que ya estaba podrido en Venezuela gracias al chavismo y todo lo que se puede terminar de poner a podrir en España gracias al PSOE. Desde ese momento empezó lo que en España conocen como un gobierno social comunista. Y esa es una realidad porque el eje es tan sencillo de entender, el problema es ideológico. Y por eso es lo que abre el espacio para que fuesen tanto los vasos comunicantes de corrupción y podredumbre entre España y el chavismo, entre la España del Partido Socialista y el chavismo. Entonces no son vínculos nuevos, son vínculos de Zapatero, y son vínculos que si hubiese habido la oportunidad de algo tan podrido como lo que había aquí, por supuesto se remontarían al PSOE en el periodo de gobierno de Felipe González, porque eso es una sola cosa, es la misma porquería. ¿Quieren sacarlo con pinza? No, es exactamente la misma porquería. En lo referente a lo que me está comentando, vamos a romper relaciones con España. Cuando salió la primera parte de este discurso, cuando Jorge Rodríguez pronunció esto hace casi un mes y pico, dijimos que habían dos intenciones fundamentales en eso. Uno, terminar de decirle al venezolano que quiere huir de Venezuela, aprovecha y corre, huye. Porque fíjate, si rompemos relaciones con uno de nuestros aliados, imagínate lo que podemos hacer. Podemos convertir a Venezuela de verdad en una gran cárcel y nadie se va a poder escapar de Venezuela. El otro punto era lo interesante que es para el chavismo mantener y mejorar las relaciones con lo que tiene que ver con la industria petrolera de los Estados Unidos, siendo que lo único que nos une hoy comercialmente con España es Repsol, y entendiendo que hay una gran apetencia por parte de distintas empresas petroleras de los Estados Unidos por los campos que explota Repsol, por las posibilidades de negocio petrolero que tiene Repsol. En ese momento hablamos de cómo se iban a afilar los lobbies internacionales, los lobbies petroleros en los Estados Unidos con respecto al manejo de la situación venezolana. Esa misma semana siguiente lo vimos a nivel de Congreso de los Estados Unidos, cómo todos esos lobbies empezaron a moverse para intentar bajar la presión con respecto a lo que sucediese en política de sanciones contra Venezuela, que las sanciones fuesen estrictamente individuales, que no se buscara atacar la industria petrolera y que fuesen generándose cada vez más permisos para licencias por parte de la OFAC para poder hacer labores en Venezuela. Explicábamos en aquella semana que por supuesto la licencia de Chevron iba a ser renovada, y lo cual fue renovada, era algo absolutamente lógico. Entonces por eso hay que entender todo esto en ese marco, en ese proceso de realidad. ¿El chavismo qué busca? El chavismo busca un aislamiento político controlado. Un aislamiento controlado. Entonces, aislarte de que viene a ser tu principal socio y referente en Europa, y que la discusión sea tan fuerte justo con ese personaje, y que sea tan fuerte justo con ese país, por el cual nos unen tantos y tantos nexos, genera que la preocupación por un diálogo para la reincorporación de Venezuela al Concierto de las Naciones pase por ese país. Es decir, pasa por tu socio. No pasa por con el que estás peleando, sino pasa por tu socio. Entonces, hoy se avanza más hacia eso, se avanza más a un proceso de aislamiento controlado. No es un aislamiento por sanciones eternas, ¿no?
Es un aislamiento perfectamente controlado y deseado por la estructura chavista en el poder. Es un aislamiento que le beneficia en tantos sentidos que, porque técnicamente al hecho, tú me estás sancionando, me estoy despegando de estos países de la órbita natural, me tengo que acercar a alguien. Entonces se acerca cada vez más al proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, se acerca cada vez más al eje ruso-chino-iraní, se acerca cada vez más a ese espacio que está creciendo y cada vez mostrándose de una manera mucho más amplia, porque va más allá de los BRICS, va más allá de el concepto de la ruta y la cinta de China, va más allá del grupo de cooperación de Shanghái. Son una gran cantidad de tentáculos que van armando un proceso que es realmente grande. Entonces, este asunto que en particular, este romper relaciones con España hoy, también viene en un momento muy particular, de un momento que es muy difícil para España, para la España de Sánchez. Es un proceso realmente incómodo por el cual se está encontrando Sánchez en este momento y el PSOE, con todos los escándalos que están saliendo a flote. Y muchos de los escándalos vuelven a salpicar a Venezuela. Perfecto, ahí hay una pausita. En 2020, doña Delcy Rodríguez se fue a Madrid. Estamos en 2024. Entonces, don Pedro Sánchez dice, ahora sí, que José Luis Ábalos le informó de la visita de doña Delcy, pero era privada. Sí. Pero, ha defendido la absoluta contundencia del Ejecutivo, escucha esto, ante el mínimo atisbo de casos de corrupción. No va a haber, no, estoy hablando en serio, por favor. Es imposible no reírse. No va a haber impunidad. Tiene que haber una determinación de que quien la haga, la pague. ¿Está hablando de quién? ¿De la esposa? Ay, perdón, se me escapó. Bueno, podemos colocar el ejemplo con respecto a la impunidad, como acaban ahorita de excusar por completo el caso del hermano de Sánchez, que es una cosa realmente asquerosa. Porque el hermano de Sánchez trabaja para una de las autonomías españolas, es decir, para el Estado español. Pero no paga impuestos en España. Bueno, en España son muy altos los impuestos. El tipo dice que reside en Portugal y que supuestamente paga impuestos en Portugal. Lo cual, estamos hablando del hermano del presidente. Hay todo un mar de sociedades increíbles. Bueno, y ya lo lograron tapar completico. Entonces, el asunto es, ¿podrá Sánchez tapar toda esta nueva oleada de escándalos y cómo van amarrados al asunto de Venezuela? En el caso de Venezuela, va más allá de ese hashtag maletas, el cual también identifica mucho de un asunto con Argentina y Antonini y aquello, Cristina. No, eso no era mucho. Era una pequeña maleta. Una sola maletica, mentira. Bueno. Entonces, una sola que encontraron. Exacto. Entonces, y de las maletas de él en aquel entonces también se habló mucho en su momento. Todos los escándalos están estallando en la cara. También otro escándalo en el cual también Venezuela será un nexo es el asunto con una línea aérea del rescate de Air Europa, en la cual también salpicará muchísimo la realidad de las relaciones con Venezuela y los vínculos económicos oscuros, que poner el título oscuro es ridículo, ¿no? Porque todo era evidente. Todo el nivel de cochinadas y todas salpican el entorno directo de Sánchez, hasta el hecho de que sea Begoña la que funge como esposa de Sánchez, uno de los ejes principales en muchas de estas tramas de corrupción. España tiene hoy una oportunidad de apuntar bien y poder buscar la salida de Sánchez, ¿no? Forzar nuevamente una moción de censura y es que esta sí cuente con el cuerpo necesario para poder buscar la salida de Sánchez. Es difícil, es muy difícil, porque todo el separatismo está cuadrado con Sánchez en la esperanza de poder hacerle realmente daño a España. Es increíble que todo esto, volvemos a lo mismo, toda esta unión de lo que es la naturaleza del socialismo. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Entonces encontramos al gobierno socialista de España con el gobierno socialista del chavismo,
generando este nivel de corrupción tan increíblemente grande. Un nivel de corrupción que si se destapa completo, por supuesto, va a abarcar muchísimo más que la situación de España, va a abarcar muchísimo más que Sánchez, va a abarcar a todo el Partido Socialista Español, va a abarcar a una persona que se ha dedicado a hacerle mucho daño a Venezuela durante todos estos años, como es Borrell, que es el representante de la diplomacia de la Comunidad Europea. Es decir, mucha gente que le ha hecho muchísimo, muchísimo daño al país va a quedar salpicado con las cochinadas que le han hecho al país, con todos con lo que se han llenado. El asunto es, ¿podrá de verdad esto llegar a un espacio real de justicia o pasará como con el hermano de Sánchez? ¿Podrán taparlo? Esa es parte de la realidad. Hoy todos los escándalos están saliendo y estamos hablando de escándalos que tienen años, en el caso de Delcy, casi 4 años. Sí, claro. Bueno, te sigo dejando en España. Y esta noticia realmente me asombró muchísimo. Edmundo González se proclama presidente electo y asegura que tomará posesión en enero. Okay. Yo voy a ir el 10 de enero. ¿De qué año? ¿No especificó? A tomar a posesión de mi cargo como presidente de Venezuela. Y otra cosa que dijo. Nicolás Maduro, en el caso de que llegara a un acuerdo con la oposición para dejar el poder, si se quiere quedar en Venezuela, don González Urrutia dijo que lo que él desee, si acepta las condiciones y respete la Constitución. Yo ahí no me meto. El respeto al librito ridículo. Bueno. Yo no sé, pero perdón, yo me da muchísima vergüenza que este señor diga esto. Me avergüenza por el amor que tengo por Venezuela, que se atreva a decir que si acepta las condiciones, que se quede como Pancho por su casa, no hay problema, está todo bien. No hay problema, no hay problema, ellos son los que enarbolan la reconciliación, una cosa maravillosa. En vez de... No, reconciliación cuando te peleas con el vecino porque te miró mal, pero esto no es reconciliación. Acá hay un país destrozado, no solo Venezuela destrozada. Esto ha crecido, ha pasado las fronteras de Venezuela. Totalmente. ¿Cuántos países están destruidos por esto? Totalmente. España mismo. Así Podemos, es. ¿cómo llegó al poder? Así es. Así es, Jenny. No entiendo, y duele. Y duele mucho, y duele como venezolano, duele muchísimo más, o como tú, como lo sientes, como una persona que siente a Venezuela, que existe este grado de complicidad descarada. Complicidad descarada. Complicidad descarada que simplemente funciona como eso, generación de titulares y fantasías absurdas. Lo cierto es que el chavismo está muy cómodo en el poder, realmente cómodo en el poder. Lo cierto es que las realidades económicas globales indican que el chavismo tiene con qué poder sentirse cómodo. Es tan ridículo cuando no se entiende eso, ¿no? Pues uno escucha a María Corina diciendo los mismos disparates, entonces es increíble que mi país sea todavía tan irresponsable como para creer que esa gente pueda hacer cargo de algo como lo que quedaría de Venezuela con el chavismo todavía, con sus derechos políticos, con todo esto en la fantasía democrática en la cual viven esta partida irresponsable. Bueno, las palabras del mundo tienen el mismo peso que aquellas palabras de Leopoldo López y Guaidó en el distribuidor de la autopista y decían, estamos en la Carlota, en la base de la Carlota. Aquel 30 de abril en el cual se burlaron nuevamente del país. Aquel 30 de abril donde ellos ofrecían un gobierno con Padrino López y Michael Moreno. De verdad. Michael Moreno, el mismo que ahora está del otro lado. No. Michael Moreno era ¿cómo se llama esto? Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es un exconvicto que llegó al Tribunal Supremo de Justicia, a la presidencia. Es un hombre muy bien recibido en la Corte Penal Internacional, para los que esperan. Es un hombre muy bien recibido en la Corte Penal Internacional, ha sido orador de orden, distintas cosas, ¿no? Estamos hablando de esta realidad, para los que están esperando algo
de aquella organización. Entonces, no, Michael Moreno, bueno, en cualquier momento la oposición lo recibiría con honores. Eso, bueno, tanto así que tenía Guaidó y Leopoldo una idea de gobierno con él. Lo recibirían con honores y llorarían por él, como lloraron por Rodríguez Torres y le aplaudirían como la criminal Luis Ortega Díaz. Y así, porque eso es lo que acostumbra esa estructura de oposición, para seguir hundiendo al país Pero hay que en respetar esto. el legado de Chávez. Eso es tanto que desde la esposa de Leopoldo para todos los demás. Por eh, eso. eh, Ma- María Corina en el 2012 nos decía, Maduro no es Chávez, exalzando a Chávez frente a lo que iba a ser Maduro. No te digo que el daño que le ha hecho a esta gente al país en todo eso es una cosa realmente impresionante, un daño profundo, porque le han roto la lógica al venezolano y se la han pisoteado una y otra vez. Entonces, eso forma parte de lo que va a ser más difícil del mañana, porque volvemos, es precisamente nuestra casta profesional y técnica más preparada la que está más imbuida en la mentira. Es increíble, pero es Ujú. precisamente nuestra casta técnica y profesional la que está más imbuida en la mentira, porque nuestra población trabajadora, nuestra población de clase media baja, que está tan ocupada en intentar sobrevivir, está en eso, tan ocupada en intentar sobrevivir que aquello no le para. No, no tienen ni la más mínima importancia, no hay conexión con eso porque están muy ocupados en sobrevivir. Pero los que deberían de pensar en realidades están totalmente sumidos en la mentira y desean mantener que la mentira sea así. Entonces ese es parte de ese daño, pues, ese daño tan increíble como eso, Maduro está haciendo el daño al legado de Chávez. Gente que no tiene el más mínimo perdón. Vamos a ir un poquitito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acordó prorrogar por 2 años más la investigación en Venezuela. Hubo 6 votos en contra. Bueno, Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam no me asombran. 18 abstenciones y 23 votos a favor. Ahora pregunto, ¿qué más hay que investigar en Venezuela? Bueno, tú sabes que esa comisión de hecho es la que marcó que los crímenes de lesa humanidad contra Venezuela comienzan en el 2014, es decir, con el Real Maduro. Ya, Es ya. bien interesante, es bien interesante que mientras eso se discute en esa Comisión de Derechos Humanos de la ONU, están empezando de nuevo a hacer mucho ruido casos que tienen que ver con las violaciones a derechos humanos que protagonizó el chavismo desde el 2002. Siempre es bueno recordar que cuando se puso en funcionamiento el Estatuto de Roma, el primer presidente en ejercicio, el cual fue acusado de crímenes de lesa humanidad, fue a Chávez, por los hechos de abril del 2002. Para que se entienda esa realidad. Entonces, hoy en día se están moviendo una serie de acontecimientos que van llevando de nuevo a la palestra cada una de ese tipo de situaciones, lo cual es muy prudente que se expongan, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede frente a esa realidad, porque nos encontramos con que muchos de esos expedientes están viendo luz en lo que tiene que ver en algo a lo cual ya Venezuela no pertenece, pero queda esa huella allí, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está tratando muchos casos de los cuales el chavismo es responsable de los años 2002, 2003, 2004. Y en la cantidad de esos casos donde se muestra un proceso de persecución sistemática, una constante, la constante del chavismo que siempre hemos dicho que desde el día uno persigue, secuestra, tortura y mata. Que todo eso, lo que es la propia esencia esa, por fin está tomando cada vez más cuerpo, ¿no? Y se está haciendo todo el esquema histórico de lo que han sido estos 25 años de destrucción. Entonces es bien interesante que eso esté tomando ahora cuerpo. Lo gracioso de esto es que, fíjate, volvemos, se está viendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo dependiente de la OEA, donde el secretario general de la OEA es Almagro, el hombre que llenó de moco y llanto el ataúd de Chávez. Sí, no, él por supuesto cargó contra el régimen de Maduro por secuestrar y torturar a menores en Venezuela.
Eh, Recién ahora lo empezaron a hacer. Según él, Chávez era un estadista, una cosa maravillosa. Lo que pasa es que como Maduro está rayado, él quiere encabezar toda una, lleva mucho tiempo en eso, encabezando toda un gran proceso de los socialistas que no quieren que el camarada Maduro siga figurando como camarada de ellos. Hay que quitarle al Quieren socialismo, limpiarse. sí, hay que quitarle al socialismo el estigma de lo que es Maduro. Eh, Todavía el moco no se puede haber limpiado del ataúd. Hay una noticia que me pareció interesante. El presidente Trump estuvo en un mitin en Colorado el viernes por la tarde y detalló en la ciudad, en Aurora, Colorado, y detalló su operación Aurora, un programa a nivel federal que eliminaría a los inmigrantes ilegales miembros del Tren de Aragua. Es algo que se agradece, ¿no? Pues es algo que se agradece porque eso va a ser un tiempo donde el estigma va a ser muy fuerte, ¿no? Va a ser muy, muy fuerte, pero eso también ayuda a que después ese daño se pase. Parte, volvemos a lo mismo, en el proceso de destruir a Venezuela y destruir al venezolano, el chavismo exportó crimen, exportó esa estructura que nace del chavismo como es el tren del agua y en ese aprovecharse del mal venezolano se exportó eso, unas herramientas que hicieran daño en los países a donde llegaron y daño a la imagen del venezolano. Es importante que cada uno de los países entienda y aprenda a diferenciar. Una cosa es el venezolano y otra cosa es el criminal. Por eso es que para, Totalmente. por eso es que para ese reencuentro del venezolano con Venezuela y ese reencuentro de los venezolanos con Venezuela, parte de eso, del reencuentro del buen venezolano con el buen venezolano. Entender que no puede haber solidaridades automáticas solo por ser venezolano. No. Hay mucho mal venezolano. Hay mucha gente que simplemente solo sirve para hacer daño. No solo son venezolanos. En todos los países tienen lo mismo. El asunto es que el proceso revolucionario se ha encargado de potenciarlos, de darles las herramientas, de direccionarlos para que hagan eso. Entonces, sí, es necesario que sucedan ese tipo de cosas y se le agradece, porque a la larga eso ayuda a limpiar el nombre de Venezuela y del venezolano. A la larga, al identificar lo que es una columna criminal, no un hecho del inmigrante venezolano, eso puede ayudar para el mañana. Hoy simplemente va a reforzar, va a hacer que el estigma se haga más fuerte. Depende mucho del venezolano de bien mantener en alto el nombre de él como ciudadano, como individuo y el nombre de esa Venezuela posible, de esa Venezuela que está allí esperando por sus hijos. Es que no podés pensar que todos los venezolanos son violentos. Si hoy mirás un programa de televisión donde pasen la toma que hicieron los universitarios de calles, vas a pensar que todo argentino es violento. Y no es Exactamente. así. Exactamente. Ese es el gran problema de hoy con el mal manejo de las redes sociales. En muchos casos se logra colocarle una proyección adicional a cosas que no tienen que ver con la realidad de lo que sucede con sus poblaciones. Entonces, por supuesto, el daño, siempre lo malo que cuela muchísimo más duro, siempre lo malo va a ser una identificación mayor. Lo cierto es que hay mucho, mucho bueno. Y eso bueno es con lo que nos tenemos que reencontrar. Por eso es que esa idea de reconciliación con la porquería no trae nada, nada bueno. Simplemente trae involución, tristeza, dolor y para más trae un lastre que hace imposible que se vuelva a elevar a una sociedad. Hablando de esto y de la violencia que hay en los países, estaba leyendo que el chavismo respalda a Petro luego de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia formulara cargos a la campaña. Y dice don Diosdado, nosotros estaremos a favor de Petro siempre sin dobles posturas. Entre Petro y Duque yo no tengo nada que escoger. Está claro que voy a apoyar a Petro. Y dice, da tristeza la ingenuidad de pensar que él estaba gobernando, de pensar que él podía gobernar Colombia, que el marco paramilitarismo lo iba a dejar gobernar Colombia, que le iban a entregar ese país a un presidente como él. No ha podido gobernar ni un día.
Ahora, yo me voy un poquito más al sur. Milei no es socialista, eso lo tenemos claro. No lo dejan gobernar. A él sí que no lo dejan gobernar. ¿Qué habla Cabello de que no dejan gobernar a Petro? Es el proceso constante de las víctimas de la izquierda. La izquierda es víctima, la izquierda es víctima y sufre muchísimo y ellos siempre van a sufrir, ¿no? Eso es lo de siempre. Por supuesto que Petro hay que detenerlo. Esta es la última Sí, bala que tiene Colombia. La sí. institucionalidad colombiana está su última bala. Si superan esta, Petro habrá pasado el Rubicón completo y Colombia tendrá que atenerse a la institucionalidad revolucionaria. No, sí, es sencillo con respecto a eso. En mi opinión, los números dan para que Petro lo supere. Muy triste. Entonces, ahí estamos terminando de cerrar el capítulo institucional. La realidad del capítulo institucional muere en esta. Ya la fantasía de la institucionalidad va a seguir por mucho rato. Pero la realidad de la última bala institucional que tiene Colombia para salir de Petro es esta. De para adelante lo que les viene es institucionalidad revolucionaria si Petro supera. Lo interesante de todo esto es eso. Las palabras de Diosdado en el sentido donde dice que, por supuesto, el proceso revolucionario chavista va a estar siempre con Petro. ¿Quién pudiera imaginarlo si tenemos a la líder María Corina diciendo que Petro y Maduro estaban muy molestos y que Petro era garante es que de Junto verdad, con Lula. junto con Lula, exacto, estos dos figuras, estos dos portaestandartes del Foro de Sao Paulo eran los garantes que ofrecía María Corina para la... Dios mío. Entonces, ese abuso que le han hecho a la población, ese romperle la lógica, ese mentirle de manera descarada, si creen que eso es desconocimiento sobre realidades geopolíticas, pues no, no lo es. Nadie puede ser tan pendejo y llegar tan lejos. No, Entonces, no. es bueno entender eso. Por supuesto que nunca ha habido ningún tipo de pelea real entre Petro, Lula y Maduro. Eso no existe ni existirá. Ese mecanismo que nace en el Foro de Sao Paulo, esa unión formal de las estructuras de partidos de izquierda con el narcoterrorismo, no se rompe así como así. Estamos hablando de que lo que está en el gobierno de Colombia es un miembro del M19, no un miembro normal, Ujú. un representante del M19. Un representante del M19 que se da el lujo de decir que la nueva presidenta de México estuvo en muy buenas relaciones con el M19 en su momento, para colocar y reforzar esa idea de que la revolución es una sola, que toda esta estructura de izquierda, narcoterrorismo, todo este proceso revolucionario, todas estas versiones barrio adentro de esquemas políticos, todo este esquema que en Venezuela se vive rechazando, que son las conexiones internacionales del proceso, son simplemente una realidad que explota, que estalla, de la cual se sienten orgullosos y la quieren mostrar, quieren que se sienta. Y eso es así. Entonces, para todos los que se creyeron en algún momento de que Petro y Maduro estaban distanciados por alguna cosa, señores, se burlaron de ustedes en su cara. Se lo hicieron a propósito. Los humillaron de frente. Fíjate, es fuerte lo que estoy diciendo y quiero que lo entiendan de esa manera. Se lo hicieron a propósito, un proceso para humillarlos. Porque nadie puede ser tan pendejo teniendo nociones políticas. Y si usted es tan irresponsable como para creer que alguien tan pendejo se puede engañar de esa manera o creer ese tipo de cosas y puede manejar este país, usted es increíblemente irresponsable. Póngase a un lado por el bien de sus hijos, por el bien de los suyos. Cállese, porque lo que está haciendo es destruir lo que va quedando de Venezuela. Ya basta. Noel, quiero que en muy poco tiempo, cuando Venezuela sea de nuevo soberana, y ya no tengamos que hablar de todo esto tan terrible, te tomes un tiempo para contarnos las maravillas que hay en Venezuela. Me encantaría poder viajar con los relatos, porque cuando hablas de tu tierra, no la conozco, pero la amo Es todo bien, es todo por bien. escucharte. Jenny, es todo, es todo. Es simplemente salir a la calle, Jenny. Salir a la calle. En una ciudad como Caracas, que tiene tantos bemoles, simplemente salir a la calle, Jenny.
simplemente salir a la calle, ya tú sientes otra cosa. Es tanto. Por, por eso es que la clave es eso. Venezuela lo vale. Enfoquémonos en Venezuela. Enfoquémonos en las riquezas. Enfoquémonos en una historia gloriosa. Enfoquémonos en un futuro que se pierde de vista si se hace lo correcto frente a tanta magia, frente a tanta belleza, frente, frente a tantas realidades que se nos han ocultado durante tantos años. Es decir, Venezuela lo vale, vale. Tan sencillo como eso. Venezuela lo vale. Y estoy segura que pronto voy a ir a comer arepas. Seguro, seguro, seguro. Y te las prepararé yo con muchísimo gusto. Eso sí, eso fue una promesa y hay que respetarla. Claro que sí. Claro que sí. Noel, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por ser siempre tan claro en tus respuestas, por las explicaciones que nos das, que no las entiende quien no las escucha o quien opina completamente distinto. Quien no las quiere entender, que Por- también es otra cosa. Porque si no, no hay manera de no comprender lo que nos estás diciendo. Te lo agradezco mucho porque no he escuchado gente que hable tan claro y con tanta pasión como lo haces. Te agradezco infinitamente y Dios mediante, el próximo domingo la seguimos. Si Dios quiere, aquí nos encontraremos el próximo domingo. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!